tal muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video de fisiología respiratoria de las clases virtuales del Grupo Atlas. El día de hoy vamos a ver la revisión de su examen de fisiología respiratoria de todos los alumnos de la Universidad de Ricardo Palma del curso de fisiología, todos los que están ahorita en el semestre 2016-2. Vamos a hacerlo en 3 partes, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a tratar de explicar por qué son las respuestas en todas las preguntas y tratando de complementar un poco con un poco más de información que pueda haber por ahí. La primera pregunta dice acerca de la ventilación-perfusión. Si la relación ventilación-perfusión es igual a 1, se podría afirmar que... Muy bien, para esto entonces vamos a revisar lo que es ventilación-perfusión. La relación ventilación-perfusión va a ser justamente eso, la relación entre la ventilación, es decir, el volumen de aire por minuto que ingresa sobre el flujo sanguíneo, es decir, cuánta sangre pasa a través de las arterias por minuto también. Eso se hace una división y se le llama a eso la relación ventilación-perfusión. El valor normal es de 0.8, es decir, nosotros dividimos la ventilación de cada alveolo sobre la perfusión de cada alveolo que este mismo recibe, y se hace una relación total matemática, sale un cociente final de 0.8. Pero hay otros datos que debemos conocer y que son importantes para esta pregunta. Primero, cuando el paciente está en bipedestación, es decir, de pie, el pulmón fisiológicamente se va a dividir en 3 regiones. Una región apical o de vértice, una región basal y una región media, ¿no? Esto es la región 1, la región 2 y la región 3 del pulmón. Estas 3 zonas fisiológicas ocurren en ambos pulmones y a nosotros nos van a dar diferencias en cuanto a la ventilación de cada zona, la perfusión de cada zona y por ende la relación ventilación-perfusión pues, de cada zona. Como ven acá, la ventilación es mejor ¿dónde? ¿A nivel del vértice o a nivel de la base? Esta imagen es acá del libro Stuart Tira Fox, si es que la quieren revisar, y como pueden ver, la zona mejor ventilada es la base. Nuevamente revisamos y vemos ahora el flujo sanguíneo, es decir, la perfusión. En este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cuál es la zona mejor perfundida? También va a ser la región de la base. Pero si hacemos la división ventilación-perfusión, ¿cuál es la zona mejor oxigenada? Es decir, aquella que tiene la relación ventilación-perfusión más grande, va a ser la zona del vértice. Y esto nos ayuda también a comprender fisiopatología de la tuberculosis, por ejemplo. La tuberculosis, cuando ingresa, la primoinfección normalmente se localiza en la porción de la base, porque es la que mejor ventilación tiene. Pero cuando se reactiva, se va a ir a la zona donde mayor cantidad de oxígeno va a tener, es decir, en el ápice. Sobre todo en el ápice derecho, pues por una cuestión anatómica. Entonces, resumiéndolo, tenemos en la imagen la zona mejor ventilada es la base, la zona mejor perfundida también es la base y la zona mejor oxigenada es el ápice. ¿Ya? Esta información está en el Stuart Fox, está en el West de Fisiología Respiratoria, si es que lo quieren revisar. Pero, ¿qué más debemos conocer? Como dijimos, tenemos acá nuestro alveolo, nuestro capilar sanguíneo, y vamos a tener que la relación ventilación-perfusión normal es de 0.8. ¿Qué pasa cuando en nuestro alveolo y nuestro capilar nosotros bloqueamos la ventilación? Si nosotros bloqueamos la ventilación, esta relación ventilación-perfusión va a ser 0. Es decir, va a ser menor de 0.8.
0.8, si es que no se bloquea totalmente. ¿Y en qué casos puedo tener yo una ventilación-perfusión menor de 0.8? O si es que se bloquea totalmente, de 0. Bueno, vamos a tener acá shunts, por ejemplo, atelectasias y en el caso de edema pulmonar. Estas tres causas, hay muchas más, pero estas tres son las que suelen preguntar, son las que disminuyen el cociente ventilación-perfusión. En cambio, si en nuestro alveolo nosotros lo que bloqueamos es la perfusión, lo que vamos a tener es, si se bloquea totalmente, no se puede hacer la división, porque lo que sea entre cero es irreal. Pero si se bloquea parcialmente, esta relación ventilación-perfusión, pues al disminuir la perfusión, como disminuye el denominador, será mayor de 0.8. ¿Qué pasa cuando es mayor de 0.8 la relación ventilación-perfusión? Por ejemplo, tromboembolismo pulmonar. Y en este caso, al haber tromboembolismo pulmonar, no va a haber una adecuada difusión, porque el cociente de ventilación-perfusión me permite eso, la difusión, y se va a incrementar el espacio muerto. Entonces, respondiendo a la primera pregunta, dice, si la relación ventilación-perfusión es igual a 1, se podría afirmar que, en este caso, sería la última imagen donde apareció un tromboembolismo pulmonar, y eso me generaría aumento del espacio muerto, tanto anatómico como fisiológico. Si la relación es menor de 0.8, habíamos visto shunts, atelectasia y edema pulmonar. Y si es igual a 0.8, esa es la relación óptima, ese es el valor normal. Bien, pasamos a la segunda pregunta. Durante la respiración tranquila, los músculos respiratorios son controlados por él. Bueno, para empezar, debemos recordar que los músculos respiratorios pueden ser, o la regulación de la respiración puede ser por los músculos respiratorios, que pueden ser inspiratorios y expiratorios. Los inspiratorios son de cajón, el más importante, el diafragma. Pero también tengo a los intercostales externos, por ejemplo, y a todos aquellos músculos que están por encima de la caja torácica. Músculo escalenos, el esternocleidomastoideo, son músculos inspiratorios accesorios. Los expiratorios son principalmente los intercostales internos y, y todos los que estén por debajo de la caja torácica, es decir, el recto abdominal, los oblicuos y el músculo transverso. Son aquellos que participan en la respiración como accesorios. El más importante de cajón es el diafragma. Pero también la regulación de la respiración puede ser por los gases. El CO2, el principal gas que participa en la regulación central, y el oxígeno, el principal gas que participa en la regulación periférica. La regulación central de la respiración está dada por los centros respiratorios localizados en el tallo encefálico, principalmente a nivel del bulbo raquídeo, pero también voy a tener centros en la protuberancia anular. En el bulbo raquídeo voy a tener la llamada área de la ritmicidad. Vamos a verlo por acá. Bulbo raquídeo y protuberancia se van a dividir en dos tipos de neuronas, unas neuronas inspiratorias o I y unas neuronas expiratorias o también llamadas neuronas tipo E. Voy a tener el grupo respiratorio dorsal, el cual va a ser predominantemente inspiratorio, y un grupo respiratorio ventral que a su vez se subdivide en tres porciones, de las cuales la más importante es el núcleo retroambiguo, que es el que participa en la regulación de los músculos expiratorios. Por lo tanto, el núcleo retroambiguo de la porción del grupo respiratorio ventral del bulbo raquídeo es principalmente conformado por neuronas tipo E, y ambos grupos respiratorios me conforman el centro de la ritmicidad en el bulbo raquídeo. Pero este centro de la ritmicidad puede ser estimulado o no por otras fibras, sobre todo fibras del tracto solitario, es decir, nervio vago, nervio glosofaringio, principalmente pues, en el grupo respiratorio dorsal, que es inspiratorio, pero también por los centros de la protuberancia.
centro apnéustico y centro neumotáxico. El centro apnéustico va a estimular sobre todo las neuronas tipo I, por lo que va a prolongar la inspiración, y el centro neumotáxico va a estimular sobre todo las neuronas tipo E, por lo que va a acortar la respiración y va a aumentar la frecuencia respiratoria. Esos son los tres centros principales, de los cuales el más importante, de todas formas, es el del bulbo raquídeo. Entonces, los músculos respiratorios, ¿por quién son controlados durante una respiración tranquila? Recordemos también que en la respiración tranquila o en reposo, la expiración es un proceso pasivo, por lo que los músculos expiratorios no trabajan. Solamente los inspiratorios, por lo tanto, en una respiración tranquila, serán predominantemente los músculos inspiratorios, de los cuales, como dijimos, están comandados por el grupo dorsal del bulbo raquídeo, o grupo bulbar dorsal. El músculo intercostal interno está inervado por fibras que proceden de él. Esta pregunta es un poco más complicada porque el músculo intercostal interno, para empezar, debemos recordar que es expiratorio. Si es expiratorio, entonces debe ir sobre todo comandado por el núcleo ventral del bulbo raquídeo. El núcleo ventral, entonces, como dijimos, tiene sus tres porciones, de las cuales las que comandan la función motora, es decir, las motoneuronas de las fibras de los músculos expiratorios, se van a encontrar en este núcleo, que es el núcleo retroambiguo. El otro núcleo es el ambiguo y el otro tiene nombre propio, el cual pues, no recuerdo. El intercostal externo está inervado por fibras que proceden de él. El intercostal externo es un músculo inspiratorio. Por lo tanto, estará comandado por el grupo bulbar dorsal, pero del grupo bulbar dorsal, o el grupo bulbar dorsal va a tener eferencias sobre todo provenientes del núcleo del tracto solitario, como dijimos, por el nervio vago y por el nervio glosofaríngeo. Diafragma, igual, inspiratorio, por lo tanto, núcleo del tracto solitario. Si se corta transversalmente, dice la cuarta pregunta, el sistema nervioso central por encima del puente, se observará. Hemos dicho que el control de la respiración es protuberancia y bulbo. Si se corta por encima de ellos, no va a afectar la respiración. Sin embargo, si se corta por debajo del bulbo raquídeo, se va a observar desaparición de los movimientos respiratorios, como puede ocurrir cuando hay una sección del bulbo en los casos de traumatismos por accidentes de tránsito, accidente automovilístico. Hay el mecanismo de latigazo, que no solamente puede generar trauma vertebromedular o lesión axonal difusa, también puede, en los casos más severos, generar sección del bulbo raquídeo, desaparecen los movimientos respiratorios y el paciente fallece pues por una insuficiencia respiratoria y también cardiovascular, porque también el bulbo regula la frecuencia cardíaca. La pregunta 5 dice acerca de los movimientos o del movimiento de los gases en la vía respiratoria. Para eso debemos recordar que fisiológicamente existen 23 zonas. Desde la tráquea hasta los sacos alveolares se van a dividir en dos zonas principales. Una zona de conducción y una zona respiratoria. La zona de conducción va a ir desde la tráquea hacia los bronquiolos terminales. En esta zona de conducción, que sería el segmento 16, ojo, esta zona de conducción no va a participar del intercambio gaseoso normal. La zona respiratoria comprende los bronquiolos respiratorios, los sacos alveolares y los alvéolos propiamente dichos. Esos van desde la sección 17 hacia el segmento 23. En estos sí hay intercambio gaseoso, sí hay difusión, que es el mecanismo principal por el que los gases atraviesan la barrera hematogaseosa. Nos preguntan entonces, acerca del movimiento de los gases en la vía respiratoria. En los alvéolos es por difusión, que es lo que acabamos de comentar. En los bronquios principales el flujo es turbulento. Para eso nosotros nos tenemos que acordar de la ley de Poiseuille. ¿Cómo es el flujo aéreo? ¿Cómo es la resistencia del flujo aéreo?
Si se acuerdan de la ley de Poiseuille en fisiología cardiovascular, era que la resistencia es igual a 8 veces la viscosidad por la longitud sobre pi por radio a la cuarta, siendo el radio el principal regulador de la resistencia. Por lo tanto, en las zonas bronquios principales y tráquea, donde hay un gran radio, la resistencia va a ser poca. Como hay poca resistencia, la velocidad de flujo de aire va a ser muy rápida. Y esto va a condicionar que el flujo en las zonas de tráquea y de bronquios sea turbulento. A su vez, también recordar que la mayor resistencia de flujo de aire se encuentra sobre todo en los bronquios de grande y mediano calibre. Bueno, esas eran las 3 claves que daban en su examen, de las cuales pues en los alvéolos es por difusión, en los bronquios principales el flujo es turbulento, en los alvéolos generalmente es laminar, y cuando el paciente está en ejercicio, el flujo turbulento suele estar en casi toda la vía, incluso comprometiendo a los bronquiolos de pequeño calibre, dejando el flujo laminar y la difusión principalmente a nivel de los sacos alveolares y de los alvéolos. La pregunta 6 decía, señalar el factor que produce broncodilatación. La broncodilatación está generalmente regulada por el sistema nervioso simpático. Por eso es que a los pacientes que sufren de cuadros asmáticos, el tratamiento principal es darles un beta adrenérgico, salbutamol por ejemplo, que hace el beta adrenérgico a través de los receptores beta 2, estimula a nivel del sistema nervioso simpático, lo cual genera relajación de la musculatura lisa, y eso genera broncodilatación. Otros son las prostaglandinas, sobre todo la prostaglandina E y la prostaciclina. Por eso es que los antiinflamatorios no esteroideos, no selectivos, bloquean la ciclooxigenasa del ciclo del ácido araquidónico, y eso genera que no se formen prostaglandinas. Por lo tanto, los pacientes asmáticos, cuando ingieren antiinflamatorios, tienden a hacer broncoconstricción, porque bloquea la síntesis de prostaglandinas. Y un tercero que estaba en sus claves era el péptido intestinal vasoactivo. El péptido intestinal vasoactivo es un polipéptido de más o menos 28 aminoácidos, más o menos entre 3000 y 4000 Daltons, eso exacto no lo recuerdo, pero que es secretado no solamente por el tracto gastrointestinal. Cuando ustedes vean fisiología digestiva van a ver que se produce a ese nivel, sino también participa a nivel de lo que es el sistema nervioso central y también el sistema cardiovascular y en este caso pulmonar. Lo que genera es dilatación tanto de la musculatura lisa como de la musculatura, lisa, y va a generar por ende broncodilatación y vasodilatación. Esas son las dos funciones principales que va a tener el BIP, pero también, como verán en fisiología digestiva, participa en la secreción de agua, la secreción de bicarbonato a nivel pancreático, entre otras funciones que serán estudiadas con posterioridad. Pero bueno, dentro de las que estaban ahí, el BIP produce broncodilatación. Y bueno, de los que producen broncoconstricción son los leucotrienos, leucotrieno B4, leucotrieno D4, que no solamente producen broncoconstricción los leucotrienos, también producen un estado de hiperreactividad bronquial, de hipersecreción de moco. Y es por eso que, por ejemplo, si ustedes recordarán, la vía del ácido araquidónico tiene dos vías, ciclooxigenasa, que es para síntesis de prostaglandinas, y lipoxigenasa, que es para síntesis de leucotrienos. Cuando yo bloqueo la ciclooxigenasa, todos los medicamentos se van a ir, todas las vías se van a ir por la vía de la lipoxigenasa, produciendo más leucotrienos. Y por eso es que los pacientes asmáticos, cuando ingieren antiinflamatorios, que sería, bueno, otra de las causas que les he colocado ahí, sobre todo la aspirina, pueden generar broncoconstricción y exacerbar un cuadro de asma. Si la estimulación del simpático producía broncodilatación, la estimulación del parasimpático por ende va a causar broncoconstricción. Por eso, dentro de nuestro arsenal farmacológico también tenemos anticolinérgicos, es decir, que bloqueen el parasimpático, y también tenemos antileucotrienos que bloqueen la síntesis de leucotrienos. Otros, bueno, son los alergenos, a través de los receptores irritantes que tenemos en las paredes pulmonares del parénquima.
Entonces esta pregunta, bueno, era meramente teórica, pero se puede asociar sobre todo a los pacientes asmáticos. Y bueno, la última pregunta que vamos a ver en este video es: un mecanismo de adaptación a la altura consiste en... Entonces vamos a ver un poco de fisiología en situaciones especiales, sobre todo en la altura. La aclimatación a la altitud elevada. Entonces, esta aclimatación primero va a devenir en cambios en la ventilación. ¿Qué genera esto? Cuando uno comienza a ascender en altitud, es decir, comienza a aumentar los metros sobre el nivel del mar, recordemos que la presión barométrica es de aproximadamente 758 milímetros de mercurio, de las cuales el 21% es oxígeno. Por la ley de Dalton, la suma de presiones parciales da la suma total de un gas. Entonces, ese 21% de oxígeno más los otros gases, nitrógeno, CO2, gases volátiles, van a formar estos 756 milímetros de mercurio. Perdón, 758 milímetros de mercurio, que conforman el aire ambiental. Pero conforme uno va subiendo, el 21% no varía, porque la ley de Dalton hace que no varíe ese 21%. Lo que varía es la concentración de presión parcial. Es decir, el FiO2 siempre va a ser 21, la fracción inspirada de oxígeno siempre va a ser 21, pero lo que va a ir disminuyendo es la presión barométrica. Si 758, que era el nivel del mar, va a ir disminuyendo 720, 700, 650, 600, 500, etcétera, dependiendo de la altitud a la que uno se encuentra. Entonces, si uno le saca el 21% a 760 y lo compara con el 21% a 600 o a 500 de presión barométrica, obviamente va a salir menor. Por lo tanto, lo que disminuye es la presión parcial de oxígeno. Esta presión parcial de oxígeno disminuida es sensada en los vasoreceptores carotídeos, es decir, periféricos. Y esto genera taquipnia. Eso es lo que se conoce como respuesta ventilatoria hipóxica, como está en la diapositiva. Como hay taquipnia, ¿qué es lo que pasa cuando hay taquipnia? Comenzamos a generar hipocapnia, es decir, comenzamos a barrer con el CO2 que existe en nuestro cuerpo, hiperventilamos. Cuando disminuye el CO2, va a aumentar el pH. Entonces, en el sistema nervioso central, aumenta el pH, pH alcalino, en el sistema nervioso central genera soroche. Y esa es la fisiología del soroche. Un estado alcalótico producto de la regulación ventilatoria hipóxica. Conforme pasa el tiempo, si nosotros nos quedamos, nos aclimatamos, el riñón comienza a barrer con el bicarbonato para regular la ecuación de Henderson-Hasselbalch y normalizar nuestro pH. Esa es la aclimatación. Y en esta diapositiva tenemos lo mismo explicado. La presión parcial de oxígeno está baja, porque baja la presión atmosférica. Generamos la respuesta ventilatoria hipóxica y disminuimos la presión parcial de CO2. Con respecto a la hemoglobina, lo vamos a ver en un ratito, no lo vamos a tocar ahorita. La ventilación va a estar aumentada, por ende, debido a la PO2 más baja. Y la hemoglobina total va a estar aumentada por estímulo de la eritropoyetina. En hematofisiología se vio que los dos principales estímulos para la secreción de eritropoyetina por los capilares peritubulares renales son la hipoxia y la hemólisis. Y estos van a generar mayor proliferación, mayor desarrollo de los precursores hematopoyéticos, sobre todo glóbulos rojos. Esto es con respecto a hemoglobina. La curva de disociación de hemoglobina, si ustedes la recordarán, la tenemos por acá. Cuando la curva se desplaza a la derecha, es decir, en este lado, el color rojo se va a hacer menos afín con el oxígeno y eso le va a permitir entregarle el oxígeno a los tejidos para que puedan ser utilizados en sus diferentes reacciones. Cuando, como está en esta imagen, la saturación de hemoglobina, cuando estamos en altitud, la saturación de hemoglobina baja. ¿Por qué? Porque el cuerpo necesita la misma cantidad de oxígeno, entonces la hemoglobina tiene que liberarlo con mayor facilidad.
Por lo tanto, en altitud, la curva de disociación de hemoglobina se desplaza hacia la derecha. Como tenemos en la diapositiva, ¿qué causas genera desplazamiento a la derecha? Baja de pH y aumento de todo lo demás. Eso siempre es pregunta en cualquier lado, así que espero que para estas alturas ya se lo hayan aprendido. Baja de pH, aumento de CO2, aumento de temperatura y aumento del 2,3 difosfoglicerato proveniente del shunt de Rapaport-Lübering. Esto es lo mismo. Baja la presión de CO2 en una altitud elevada, inmediatamente se sensa en los cuerpos carotídeos, hiperventilación, respuesta ventilatoria hipóxica genera baja de CO2, alcalosis respiratoria, y como baja el CO2, aumenta la afinidad por el oxígeno, menor carga de oxígeno a nivel pulmonar, eso genera pues soroche. En días posteriores va a aumentar la síntesis de 2,3 difosfoglicerato, eso va a hacer que la curva se desplace a la derecha, baje la afinidad por el oxígeno, y luego cuando ya estamos bien aclimatados, los riñones, la regulación renal aumenta la eritropoyetina, regula el pH y aumenta el contenido de oxígeno en la sangre. Entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué mecanismo de adaptación a la altura tenemos? 1. Aumentar la ventilación, lo primerito, inmediatamente por los receptores carotídeos. 2. Desviar la curva hacia la derecha para disminuir la afinidad de hemoglobina por el oxígeno, y que me generaba un desplazamiento de la curva a la derecha, baja de pH, aumento de CO2, aumento de temperatura y aumento de 2,3 difosfoglicerato. Bien sencillo cómo responderla. Espero que la hayan contestado bien. Muy bien muchachos, hemos revisado las 7 primeras preguntas. En un siguiente video revisaremos las otras 7 y terminaremos con las últimas 6 en un tercer video. Espero que les haya ido bien en su examen y espero que este repasito así breve les esté ayudando a refrescar o a recordar algunas cositas que por ahí de repente se les pasaron. Bueno, nos encontraremos nuevamente en el siguiente video, en la segunda parte. Cuídense mucho.